intervenir. Cual contiene reformas al Código Procesal Civil y Mercantil, y como punto número 6 tenemos varios. Si no hay ninguna propuesta sobre el desarrollo de la agenda, pues la damos entonces por aprobada y pasamos inmediatamente al punto número 3, que es la lectura del acta, para lo cual le trasladamos la palabra a nuestra técnico. Con gusto, presidente. Acta número 99-2020, en el Salón de Sesiones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, a las 9 horas y 30 minutos del día 20 de julio del año 2020. Reunidos los suscritos diputados y diputadas Mario Alberto Tenorio Guerrero, Ricardo Andrés Velázquez Parker, Jorge Uriel Mazariego, Bonner Francisco Jiménez Belloso, Norma Cristina Cornejo Amaya, Javier Antonio Valdés Castillo, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Eileen Auxiliadora Romero Valle y Jorge Juárez por Roberto Leonardo Bonilla Aguilar. Se procedió de la siguiente manera. 1. Se estableció el quórum con las diputadas y los diputados antes mencionados. 2. Se sometió a consideración la agenda de la comisión, la cual fue aprobada. 3. Se procedió a la lectura del acta número 98 de fecha 29 de junio del año 2020, la cual fue aprobada. 4. Expedientes de nuevo ingreso. 1. Número 2116-7-2020-1, que contiene iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. En el sentido se reforma la Ley Orgánica Judicial vinculada a los juzgados 9º de Instrucción de San Salvador y juzgado 5º de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador. Se dio lectura a la propuesta de reforma y luego de su estudio, análisis y de las aclaraciones que brindaron previamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se acordó emitir dictamen favorable y someterlo a consideración del Pleno Legislativo esa misma semana. 2. Número 2090-6-2020-2, que contiene nota del Presidente de la República devolviendo vetado por inconstitucional el Decreto Legislativo número 673, aprobado el 22 de junio de 2020, mediante el cual se suspenden los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y judiciales. Se da por recibido y pasa a estudio de la Comisión. 3. Número 2031-5-2020-3, que contiene nota del Presidente de la República devolviendo con observaciones el Decreto Legislativo número 678, aprobado el 2 de julio del presente año, el cual contiene reformas a la Ley Orgánica Judicial relativa a la función judicial de los ejecutores de embargos. Se dio lectura a dicha nota y se acordó solicitar opinión por escrito a la Corte Suprema de Justicia. 4. Número 2074-6-2020-2, que contiene nota del Presidente de la República devolviendo con observaciones el Decreto Legislativo número 679, aprobado el 2 de julio del presente año, el cual contiene reformas al Código Procesal Civil y Mercantil. Se acordó abordar su estudio la próxima semana. No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente a las 10 horas y 50 minutos. Leída la presidenta. Se le acaba de dar lectura al acta 99 de fecha 20 de julio de 2020. Si no hay ninguna observación a la lectura del acta, la damos entonces por aprobada. Y pasamos al punto número 4, que son los expedientes de nuevo ingreso. Se encuentra el expediente 2165-7-2020-1, que contiene iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. En el sentido se apruebe disposición transitoria para la suspensión del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado para el año 2020. Antes de otorgarle la palabra al diputado Bonilla, el coronel Almendaris recomendaba para tal efecto un dictamen para este mismo día. Vale la pena entonces que nuestra técnico nos lea la nota que nos ha mandado la Honorable Corte Suprema de Justicia para efectos de las consideraciones pertinentes. Diputado Bonilla, por favor. Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Yo escuché la propuesta del coronel. Yo pediría que quizás lo estudiemos una semana. De todas maneras, lo probemos ahora, lo probemos la próxima semana. El examen es uno solo, creo que es uno solo este año, ¿verdad? Y es a final del año. Entonces no alteraría nada el aprobarlo ahorita o la otra semana. ¿Por qué? Habría que analizar, definitivamente entendemos la emergencia y las implicaciones que esto tiene, el tema de evitar que la gente todavía ande en las calles, pero también entendemos las implicaciones económicas que esto tiene. Probablemente podríamos vulnerar el derecho de algunos abogados que quieran buscar autorizarse como notarios y con esto buscar otra alternativa de generar ingresos al poder suspender la autorización de este examen.
No es algo que yo haya definido por el momento porque conozco que está ingresando la pieza y creo que en una semana podría tener yo, no sé, el resto, una decisión un poco más procesada para ver las implicaciones de poder suspender este examen. Gracias. Muchas gracias, diputado Leonardo Bonilla. En el orden ha solicitado la palabra la diputada Romero y posteriormente el diputado Almendaris. Solicito que se someta a votación debido a que si es necesario hacerlo ya que la convocatoria tendría que hacerse en estos días, a finales de julio o a principios de agosto, según pues el normamiento jurídico. Gracias. Muchas gracias, diputada Romero. Coronel Almendaris, por favor. Desde el día jueves que ingresó esta iniciativa, si esto viniera de alguien particular, que tal vez dijese que lo posterguen por cualquier cosa, yo diría que lo analizáramos. Pero es la misma Corte Suprema de Justicia que sabe su capacidad instalada, sabe los problemas que tendría, que lo está pidiendo. Entonces, en respeto a ellos, es que yo estoy diciendo que se haga hoy mismo. Muchas gracias, diputado Almendaris. Le vamos a solicitar a nuestro técnico que le dé lectura a la nota y también está proyectada en pantalla para los que la quieran leer. Con gusto, presidente. Señores secretarios de la Junta Directiva, honorable Asamblea Legislativa presente, señores secretarios, en sesión de Corte Plena de fecha 9 de los corrientes de conformidad a lo establecido en el artículo 133, ordinal tercero de la Constitución, se acordó presentar a la honorable Asamblea Legislativa la iniciativa de ley sobre disposición transitoria para la suspensión del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado para el año 2020. Por lo anterior, remito certificación por transcripción del acuerdo tomado en el Pleno, en el que constan las consideraciones para realizar la petición en referencia y el proyecto de decreto legislativo correspondiente. Agradeciendo su atención a la presente, manifiesto a los señores secretarios muestras de mi consideración. Dios, señor libertad, y firma el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor José Armando Pineda Nava. El acuerdo a que se ha hecho referencia en la nota dice: número 13-P, Corte Suprema de Justicia, San Salvador, 9 de julio de 2020. Considerando, 1, que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha reconocido que la pandemia por la COVID-19 es una emergencia sanitaria, social y mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos y las personas. 2, que el artículo 145 de la Ley Orgánica Judicial establece que los abogados autorizados podrán ejercer la función pública notarial mediante autorización de la Corte Suprema de Justicia, previo examen de suficiencia rendido ante una comisión de su seno, el cual deberá realizarse una vez al año, previa convocatoria con 90 días de anticipación. 3, que según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia en los años 2015 al 2019, en promedio se inscribieron 6.824 abogados para efectuar la prueba de suficiencia de notariado. Y es un hecho notorio que a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se tomaron medidas sanitarias para garantizar el distanciamiento social y la prohibición de aglomeraciones de personas, lo que provocó una reducción sustancial de la actividad administrativa del órgano judicial, generando con ello la imposibilidad de efectuar todas las diligencias necesarias para diseñar y preparar un evento masivo como el examen de notariado en las actuales condiciones sanitarias. 4. Que, aunque eventualmente la situación epidemiológica mejore, se ha identificado que con el tiempo que resta para que finalice el presente año, no se podrá cumplir con la obligación legal de realizar el examen de notariado bajo la modalidad de prueba presencial, tomando en cuenta toda la logística que implica, con base en la estadística de abogados que anualmente se someten a dicha prueba y las condiciones de distanciamiento social y demás medidas sanitarias requeridas producto de la referida enfermedad. 5. Que asimismo, por el volumen de examinandos y la importancia de la prueba que tiene una finalidad autorizatoria para el ejercicio de una función pública, a esta fecha no se ha podido identificar una herramienta que involucre el uso de las tecnologías de la información y comunicación que dé garantía de seguridad, certeza y controles respecto al examen de suficiencia al que se somete el abogado que pretende ser autorizado como notario. Se realice por este de manera individual y sin ningún tipo de influencia externa que determine el sentido de su respuesta. 6. Que ante esta situación extraordinaria que ha provocado la pandemia por la COVID-19 y que ha incidido en las actividades administrativas de esta Corte, se vuelve necesario de manera temporal y excepcional suspender la realización del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública de notariado para este año 2020. Por tanto, este tribunal, en uso de sus facultades constitucionales y legales, acuerda
A. Dar iniciativa de ley al proyecto de decreto sobre disposición transitoria para la suspensión del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado para el año 2020. B. Remítase a la Honorable Asamblea Legislativa el presente acuerdo de iniciativa junto al proyecto referido para el respectivo proceso de formación de ley y firmen la mayoría de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En el proyecto de decreto, además de los considerandos que ya han sido leídos, la propuesta dice de la siguiente manera: disposición transitoria para la suspensión del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado para el año 2020, artículo 1. Suspéndase para el año 2020 la obligación contenida en el artículo 145 de la Ley Orgánica Judicial relativa a la realización del examen de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. Leída la propuesta. Muchas gracias, licenciada Alvarenga. Me solicita la palabra el diputado Leonardo Bonilla. Nuevamente, después de haber leído la solicitud, presidente y demás colegas, en el considerando 2 dice, mediante autorización de la Corte Suprema de Justicia, previo examen de suficiencia recibido ante una comisión de su seno, el cual deberá realizarse una vez al año previa convocatoria con 90 días de anticipación. Yo entiendo que si esperamos una semana o incluso podríamos en el pleno convocar solo para ver cuál es la decisión que ya tenemos en esta misma semana, no alteramos el que la sala o la Corte pueda no hacer la convocatoria después de que la Asamblea lo autorice. Y tomando en cuenta además que la convocatoria es 90 días antes, o sea, todavía esto sería 3 meses después el examen para el notariado. Prevemos que dentro de 3 meses pues ya haya bajado la curva, eso es una. 2, también entendemos que vamos a tener que vivir con el virus, lamentablemente. Obviamente tenemos que saberlo manejar y tomar las medidas pertinentes, pero el examen no es para ahora. Quizás estoy argumentando las razones de por qué no votar, pero por eso estoy pidiendo yo que si no lo hacemos la próxima semana, que lo podamos hacer en el pleno. ¿Por qué? Bueno, personalmente conozco gente que ahorita ni siquiera se ha podido autorizar como abogados y no tienen empleo. Y no pueden ni siquiera ejercer como abogados en este momento porque están retrasados los procesos. Y aquí se estaría vulnerando el derecho de algunas personas que probablemente no tienen un empleo y pudiéndose autorizar como notarios probablemente pueden hacerle frente a la crisis económica en la que están después de esta emergencia. Es precisamente esa la razón. No creo que la Corte definitivamente tenga una intención de perjudicar el derecho de nadie. Creo que también están pensando en lo importante que es la emergencia, pero creo que también nosotros tenemos esa facultad precisamente de que la Corte pueda someter a nuestra consideración, porque también nosotros podemos, valga la redundancia, considerar la viabilidad o no de esto a efecto de no perjudicar derechos. Probablemente yo me termine sumando a votar a favor si después de analizar el tema pues considero que es lo mejor. Pero yo insisto, y obviamente voy a respetar la voluntad de la comisión, de que pudiéramos hacerlo si no es la otra semana, pues el jueves. Muchas gracias, diputado Bonilla. El diputado Guillermo Gallego. Buenos días, presidente, compañeros. Sí, yo creo que es una decisión un poco complicada por los argumentos que exponía el diputado Bonilla. Sin embargo, yo me sumo a la propuesta del coronel Mendaris. Si la Corte lo está solicitando es porque ellos pues ya hicieron algún nivel de análisis. Quizás la situación no es muy conveniente y esto les implica pues alguna dificultad para poderlo hacer. Entonces yo me sumaría a la propuesta del coronel, aunque no tendríamos problema pues que fuera en una semana más. Pero si gustan también, para quizás tomar mejor la decisión, podemos invitar a un magistrado o un magistrado que vengan a explicarnos, ¿verdad? Porque la verdad no deja de ser una afectación para muchos, incluyendo nuestra amiga Cristina. Estábamos seguros que con la buena racha que anda lo iba a pasar sin ver. Bueno, entonces pudiéramos invitar a un magistrado o alguien que nos viniera a decir pues realmente qué es lo que sucede. Gracias. Muchas gracias, diputado Gallego. Diputada Eileen Romero. Gracias. Yo entiendo perfectamente bien lo que manifiesta
nuestro diputado, ¿verdad? Pero les voy a explicar algo. Ahorita no podemos tomar otros medios para hacer el examen del notariado que no sea agrupándolos en una misma aula, debido a que los presupuestos ya están. Entonces, para hacer otra dinámica para el ejercicio del notariado, hacer el examen, tendríamos que esperar el próximo presupuesto, porque ya sería en una forma muy diferente. Entonces, sí es necesario suspenderlo este año y buscar una nueva dinámica para el siguiente año, debido a que recuerden que el virus no se va a ir, pero sí tenemos que tomar nuevas formas de vida y eso constituye más presupuesto para las instituciones. Gracias. Muchas gracias, diputada Romero. El diputado Jiménez también ha solicitado la palabra. Gracias, colega presidente. Buenos días, colegas diputados. Estoy en total acuerdo a lo que se ha expresado respecto a no afectar el derecho de los abogados a realizar esta prueba, que en un momento como el que atraviesa nuestra sociedad es muy importante, porque les da una herramienta más para poder generar un poco de ingresos ante la crisis económica que ha provocado la pandemia. No obstante ello, también conozco del grado de afectación que puede tener en la salud de los abogados el hecho de concurrir a un lugar en específico, a un aula en específico para realizar esta prueba. Por lo tanto, comparto también con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de suspender en este año, donde no existen las condiciones, donde se va a poner en riesgo la salud de los y las abogadas que realicen la prueba, totalmente de acuerdo, pero creo que sería muy enriquecedor invitar a un magistrado a que pudiera venir a exponer lo que realmente ya tenemos, por lo menos un indicio de las razones que han fundamentado esta solicitud de dicha suspensión. Pero sería muy enriquecedor para esta comisión escuchar, tal vez conocer cómo una alternativa que se pueda dar para realizarla, y si no es este año, pues el próximo año, pero nos vamos dando cuenta de la situación de trabajo en esta área específica de la Corte Suprema de Justicia. Entonces apoyo la moción que sostenía el diputado Gallego de que pudiéramos invitar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que viniera a profundizar un poquito más en el tema. Presidente, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces yo sé que este tema es urgente. Coincido completamente con lo expuesto por el diputado Almendaris, pues la Corte Suprema de Justicia tiene razones seguramente de mucho peso para proponernos eso, el no desarrollo de la prueba durante este año. No obstante, pues vale la pena consultar, por lo tanto le pido yo a nuestra técnico que se indague quién es el encargado, porque hay un comité o una comisión, hasta donde yo conozco, encargada de la prueba de suficiencia para la autorización del examen de notariado, y se le invita para el próximo lunes. Lo recibimos el próximo lunes, ¿verdad? Y que nos exponga los puntos de vista, y así pues creería yo que vamos a estar más sabedores de la situación y consecuentemente vamos a apoyar este dictamen. No podemos estar en contra de lo que manifieste o de lo que exprese la institución que administra dicho examen. Así es de que por las consideraciones a ustedes y por el respeto a sus propuestas, se va a llamar, ¿verdad?, el próximo lunes al magistrado encargado de administrar dicho examen, para invitarlo acá y que nos pueda comentar sus puntos de vista. Así es de que el próximo lunes seguimos con este tema. Muchas gracias. Ahora pasamos al punto número 5, que son los expedientes en estudio. Tenemos dos expedientes. El primero
es el 2031-5-2020-3, que contiene nota del presidente de la República devolviendo observado el decreto legislativo número 678, aprobado el 2 de julio del presente año, el cual contiene reformas a la ley orgánica judicial relativa a la función judicial de los ejecutores de embargo. Esto lo vimos nosotros la semana pasada y acordamos solicitarle un informe a la Corte Suprema de Justicia, dado que, como es una propuesta de reforma impulsada por ellos y observada por el presidente por ser relativo al desarrollo de la ley orgánica judicial, habíamos acordado pedirle un informe. Entiendo que nuestra técnico se comunicó este día con ellos. No sé si ya vino, licenciado. Me lo han adelantado por correo, todavía no me lo han enviado como oficial. Pero... Ah, bueno, ya lo tiene, no se lo han enviado oficialmente, pero dice que ya se lo adelantaron por correo esta misma mañana. Entonces le vamos a dar lectura a lo que nos envía la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es la opinión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y le solicitamos a nuestra técnico pues que le dé lectura para ver qué podemos resolver. Con gusto, presidente. La primera observación fue sobre el artículo 5 del decreto que contiene el artículo 108b de la Ley Orgánica Judicial. El artículo 108b decía: el ejecutor de embargo que hubiere sido inhabilitado de su cargo podrá solicitar a la sección de investigación profesional su rehabilitación, siempre que hayan transcurrido 5 años de agotada la vía administrativa. El ejecutor de embargo rehabilitado deberá cumplir ante la sección de investigación profesional con los requisitos para la autorización y el ejercicio del cargo. Al respecto, la Presidencia de la República observó que es importante señalar que toda norma jurídica debe ser elaborada con la mayor precisión y claridad posible a fin de favorecer la aplicación de las mismas y a la vez permitir a los ciudadanos conocer cuál es la situación jurídica sin necesidad de hacer un esfuerzo sobre la comprensión de la misma. La Presidencia de la República efectuó la siguiente recomendación de redacción. Por la comisión de estas causales de inhabilitación, los ejecutores de embargo permanecerán inhabilitados en el desempeño de sus funciones mientras no haya transcurrido el periodo de 5 años de agotada la vía administrativa para poder solicitar su rehabilitación a la sección de investigación profesional. Sobre la observación efectuada se advierte que se parte de una premisa que no es la adecuada, y es que se considera que la inhabilitación tiene una temporalidad. Es necesario citar que entre las diferencias de las causales de suspensión e inhabilitación es que las primeras sí están sujetas a un plazo de temporalidad en el que el sancionado no podrá ejercer la función de ejecutor de embargo. En cambio, las causales de inhabilitación tienen la misma gravedad y por lo tanto el resultado es el mismo, que consiste en el despojo definitivo del sancionado de la autorización como ejecutor de embargo que le había concedido esta Corte. Es decir, que el ejecutor de embargo inhabilitado es expulsado de ese cuerpo de auxiliares de justicia, por lo que no debe entenderse que su autorización está en suspenso y que por el transcurso del tiempo se genere su rehabilitación. Sin embargo, el propósito de la norma es que la persona, a pesar de habérsele privado de la autorización para ejercer como ejecutor de embargo, pueda volver a ser autorizado, pero cumpliendo dos condiciones. A, que haya transcurrido 5 años de agotada la vía administrativa del proceso que le impuso la inhabilitación. Y B, que se someta a un nuevo proceso autorizatorio, en el que debe cumplir de nuevo con los requisitos para la autorización y el ejercicio del cargo de ejecutor de embargo. Esta técnica de imponer un espacio temporal para volver a someterse a procedimientos de reingreso para un cargo o empleo del que fue despojado un sancionado, lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 71 de la Ley de la Carrera Judicial, en la que se señala que el miembro de la carrera que hubiera sido removido de su cargo podrá solicitar su rehabilitación siempre que hayan transcurrido 3 años por lo menos de la separación. Asimismo, el artículo 72 de la última ley citada señala: podrá reingresar a la carrera la persona que se hubiera retirado voluntariamente de aquella o hubiese sido rehabilitada, debiendo cumplir con los requisitos y procedimientos para el ingreso a la misma. En ese caso,
El paso de los 3 años luego de que fue removido un juez no implica que el solicitante se le reintegrará en el cargo del que fue removido originalmente, ni tampoco que automáticamente será un candidato de una terna para un cargo judicial, porque con la rehabilitación solo se obtiene el derecho para someterse como aspirante a los controles y filtros que le corresponden constitucionalmente y legalmente evaluar al Consejo Nacional para la Judicatura, para que esa institución evalúe proponerlo o no en alguna de las ternas de juez o magistrados. La misma figura se encuentra en la Ley del Servicio Civil para los empleados públicos en el artículo 63. El funcionario o empleado que fuere destituido de su cargo podrá solicitar la rehabilitación ante el Tribunal del Servicio Civil. No podrá concederse la rehabilitación si no hubieran transcurrido por lo menos 6 meses contados desde la fecha de la destitución y nunca antes del término señalado en la sentencia respectiva, cuando hubieran sido ordenadas judicialmente. En ese caso, tampoco se entiende que el empleado sancionado está destituido temporalmente y que con el paso del tiempo vuelve a su empleo, ya que el artículo 19, letra D de la Ley del Servicio Civil dispone que no podrán ingresar a la carrera administrativa los que hubieran sido destituidos de un cargo o empleo de conformidad con esta ley, mientras no se le rehabilite por el Tribunal del Servicio Civil. Asimismo, en el artículo 94 de la Ley de la Carrera Docente, encontramos una figura similar, ya que el educador que hubiera sido inhabilitado para el ejercicio de la docencia podrá solicitar a la Junta de la Carrera Docente correspondiente su rehabilitación transcurrido 1 año de la separación del cargo. Los anteriores ejemplos sirven para sostener que la redacción original del artículo observado está conforme con la intención de la norma, y es que todo ejecutor de embargo que es inhabilitado está expulsado definitivamente de ese cuerpo de auxiliares de la justicia, y no de forma temporal, y si esta persona desea ser autorizado nuevamente en esa calidad debe cumplir con los requisitos temporales y de ingreso dispuestos para tal efecto, por lo que se propone que se mantenga la redacción original del artículo observado por la Presidencia de la República. Segundo, la segunda observación está vinculada con el artículo 6 del decreto, que contiene el artículo 108C de la Ley Orgánica Judicial, artículo 108C. El ejecutor de embargo que conforme a la ley incurriera en una sanción de suspensión o de inhabilitación en el ejercicio de su cargo será sujeto además a que se haga efectiva la fianza que presentó tomando como parámetro para cuantificación el daño que la infracción cometida haya causado, ello sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurriera en el ejercicio de sus funciones. En caso de inhabilitación responderá hasta por el importe máximo de la fianza presentada, y en los casos de suspensión, según la gravedad, por cada infracción equivalente a un término de sanción menor a 6 meses hasta menos de 1 año, responderá por el equivalente a 2 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente, si es de 1 año por el importe de 3 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio, y si es de 2 años por el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente. Sobre lo anterior, la Presidencia de la República observó en el artículo 4, que contiene la incorporación del artículo 108A referido a las sanciones de suspensión, se establece en su último inciso que por la comisión de las causales de suspensión los ejecutores de embargo podrán ser suspendidos en el desempeño de sus funciones de 6 meses hasta 24 meses, sin preverse aplicación alguna de sanciones menores a 6 meses. Dicho lo anterior, de la lectura del inciso segundo del artículo 6, que contiene la incorporación del artículo 108C, referido a la efectividad de la fianza, se advierte un error sobre la determinación de las sanciones de suspensión, ya que se establece que por cada infracción equivalente a un término de sanción menor a 6 meses hasta menos de 1 año, se responderá lo equivalente a 2 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente. En tal sentido, la Presidencia de la República recomienda la siguiente redacción. En el caso de inhabilitación responderá hasta por el importe máximo de la fianza presentada, y en los casos de suspensión, según la gravedad, por cada infracción equivalente a un término de sanción de 6 meses hasta menos de 1 año, responderá por la equivalente a 2 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente, si es de 1 año por el importe de 3 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente, y si es por 2 años por el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente. Al respecto del análisis realizado, se advierte que la redacción original del artículo observado contiene un supuesto de responsabilidad de la fianza cuando la suspensión por sanción por suspensiones sea menor a 6 meses. Sin embargo, en la propuesta se señaló que el rango mínimo de la sanción de suspensión es a partir de los 6 meses.
Por consiguiente, se considera atendible la observación realizada por la Presidencia de la República, con la aclaración que a fin de dotarle de mayor seguridad a la interpretación del inciso observado, es importante reforzar la idea que en el segundo segmento de supuestos de responsabilidad de la fianza comprende desde 1 año hasta menos de 2 años, por lo que se propone que quede redactado de la siguiente manera. En el caso de inhabilitación, responderá hasta por el importe máximo de la fianza presentada, y en los casos de suspensión, según la gravedad, por cada infracción equivalente a un término de sanción de 6 meses hasta menos de 1 año, responderá por el equivalente a 2 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente. Si es de 1 año hasta menos de 2 años, por el importe de 3 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente. Y si es de 2 años, por el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio vigente. Sin otro particular, se suscribe. Bueno, la Honorable Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto. Recordémonos que esta es una propuesta de reforma a la ley orgánica judicial en torno al tema o en cuanto al tema de los ejecutores de embargos. Se recordarán que hubo algunas observaciones en una primera reunión sobre este tema en el Pleno. Se mandó a llamar a los magistrados de la Corte, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estuvieron acá con nosotros, resolvieron las dudas que teníamos al respecto y se dictaminó favorable a estas propuestas de reforma a la ley orgánica judicial. No obstante, vinieron con observaciones y nosotros, como no es que no sea una responsabilidad nuestra, porque al final y al cabo pues nosotros tenemos que legislar al respecto, pero no obstante es un tema que por sentencia expresamente le corresponde resolverlo a la Corte Suprema de Justicia, porque es disposición normativa de su ley orgánica. Decidimos remitirle las observaciones del señor presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia, y esto es lo que ha respondido. Así es de que ya viene incluso una propuesta de redacción, ¿verdad?, al artículo observado, y Son 2 observaciones, ¿verdad? Entonces la sugerencia de ellos es aceptar parcialmente sobre la primera no. vaya, entonces me explica nuestra técnico que son 2 observaciones efectivamente las que el señor presidente desarrolló, y ellos pues como propuesta tienen aceptar, ¿verdad?, parcialmente dichas observaciones. En cuanto a un artículo, pues prácticamente manifiestan que no están de acuerdo con la observación, y con el otro artículo pues sí están de acuerdo. Son 2 artículos los observados. No sé si están de acuerdo en que lo veamos esto por una semana más, ¿verdad? Pero yo les vuelvo a repetir, esta es una situación en donde de manera atinada nosotros trasladamos a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, para ese efecto, porque nosotros no podemos desarrollar reformas pertinentes a la ley orgánica judicial. Pero no sé qué consideraciones tienen ustedes al respecto, diputado Almendaris. En el mismo sentido del anterior, señor presidente, es que en materia de ley orgánica y todo eso, ellos tienen la iniciativa. Usted, por lo tanto, aceptar lo que ellos nos mandan. Lo único es que yo escuché que ellos proponen una redacción. Hasta ahí yo creo que no, porque entonces ya nos saldríamos del proceso de formación de ley, que es aceptar o no aceptar y no modificar lo que se manda. Diputado Valdés, por favor. Gracias, presidente. Buenos días, colega. Bueno, al parecer, ellos insisten en que el primer artículo quede la redacción como lo ha propuesto la Corte. Y en el segundo proponen una tercera redacción, que es la que ellos mandan. Entonces, yo pensaría que quizás deberíamos de quedarnos con la propuesta del presidente para analizarlo bien y tomar la determinación de qué hacer, porque ya el presidente manda la observación de uno
y la Corte Suprema dice, no, miren, aunque él observe, la que nosotros hacemos es la que necesitamos, en lo cual nos puede dar un poco más de margen, inclusive quizás el lunes que venga sobre el tema el examen de suficiencia notarial, tal vez podríamos tocar también el tema para que nos aclaremos, porque si el presidente insiste en esto y no encontramos una salida a este primer artículo, ya en el segundo podríamos decir, mire, la tercera redacción que existe, que es la que ellos mandan, la Corte, podríamos tomarla. Así que quizás yo pensaría que la propuesta del presidente que mantengamos y discutamos más para poder encontrar el punto de equilibrio de ambas propuestas. Muchas gracias, diputado Valdés. Valdría la pena entonces que también el día lunes, si se va a invitar a alguien para que nos hable del tema del examen del notariado, se invite también, licenciado, al presidente de la Sala de lo Civil, que es quien ha estado impulsando este tema de los ejecutores de embargos, para que el magistrado Óscar López Jerez nos exponga cómo está la situación y así tener mayor claridad al respecto y salir ya de esta situación. Quedamos entonces en eso, que el próximo lunes se escuchará. No, sería hasta el siguiente después de la vacación, correcto. Correcto, el 10 de agosto, pero igual, ¿verdad? Hay que salir con eso. Y el siguiente expediente en estudio. No tenemos quórum. No tenemos quórum, sí, correcto. No hay quórum, no hay quórum. No sé si Will había traído nota. Hay nota de sustitución por Guillermo. Bueno, entonces vamos a continuar con el último punto, ¿verdad? Es el expediente 2074-6-2020-2. Gracias, diputado Guevara, que contiene nota del presidente de la República devolviendo con observaciones el decreto legislativo número 679, aprobado el 2 de julio del presente año, el cual contiene reformas al Código Procesal Civil y Mercantil. Nuestra técnico ha hecho un análisis al respecto y le cedemos la palabra. No, claro. Sin embargo, el gerente también envió un par de insumos. Bueno. Bueno, con relación a las observaciones del presidente al decreto legislativo 679, que contiene reformas al Código Procesal Civil y Mercantil relativo a las audiencias virtuales. Primero, las observaciones, la presidencia sugería que se incluya dentro de la redacción el caso de casos de fuerza mayor y caso fortuito, como el tema de la pandemia. La reforma en sí prevé una vacatio legis de 90 días, es decir, para que entre en vigencia tentativamente entre noviembre o diciembre. Entonces, cuando se propuso esta reforma al Código Procesal Civil para implementar audiencias virtuales, esta reforma no estaba pensada para ser aplicada en el marco de la pandemia, o al menos no era su razón principal. Sin embargo, la redacción propuesta por la Corte Suprema de Justicia permite que el juez realice la valoración pertinente y, de acuerdo al tipo de diligencia o proceso de que se trate, pueda, de forma excepcional, como está previsto en la reforma, ordenar la comparecencia de forma virtual, de manera que no es imprescindible agregar el contenido propuesto en las observaciones, ya que el juzgador cuenta con un margen de criterio para considerar, según las circunstancias, realizar una convocatoria virtual o no. Con respecto a la segunda de las observaciones, se propone que la decisión de realizar una audiencia de forma virtual sea recurrible en apelación. En la propuesta de la Corte Suprema de Justicia únicamente se admite la revocatoria. Al revisar el Código Procesal Civil y Mercantil encontramos en dispersas disposiciones los casos en los que se admite el recurso de apelación, el cual es conocido por el juez ad quem, o sea, el juez superior, y en la mayoría de casos se trata de resoluciones que determinan la continuación, suspenden o ponen fin al proceso. Incluso el mismo artículo 508 del Código Procesal Civil y Mercantil dice de la siguiente manera: serán recurribles en apelación las sentencias y los autos que, en primera instancia, pongan fin al proceso, así como resoluciones que la ley señala expresamente. Entre algunas de esas resoluciones que la ley señala expresamente están el tema de la competencia en el artículo 45, la suspensión del proceso por prejudicialidad penal o civil o mercantil en los artículos 49 y 51, la improponibilidad de la demanda en los artículos 127 y 277,
caducidad de la instancia en el artículo 138, otros incidentes que ponen fin al proceso, artículo 270, auto que rechaza la tramitación del juicio ejecutivo, artículo 461, y las sentencias de los diferentes tipos de procesos. Esto es así porque enviar las diligencias actuadas a un juez superior para tratar cuestiones meramente incidentales implicaría un trámite engorroso que por llevar mucho tiempo entorpecería la celeridad y prontitud que demandan los procesos, especialmente los procesos ejecutivos. Sobre la tercera observación, en las observaciones la presidencia señala o expresa que no se establecen causas de justificación para la no comparecencia de alguna de las partes o criterios para que el juez valore estas circunstancias. Sin embargo, al leer el artículo 208, vemos que este establece en el ordinal tercero, por causa grave comprobada, que impida la asistencia del abogado de cualquiera de las partes. En el ordinal cuarto dice por coincidir 2 audiencias simultáneas para el abogado de cualquiera de las partes. En todos estos casos la suspensión solo se acordará cuando no hubiera sido posible solicitar con antelación suficiente un nuevo señalamiento de la audiencia. Asimismo, se suspenderá la audiencia ya señalada cuando impida su celebración a continuación de otra inconclusa. También se podrá suspender la celebración de una audiencia cuando lo soliciten todas las partes, alegando justa causa a juicio del juez. Esto ya lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en la propuesta del Ejecutivo se sugiere agregar que el juez valorará según la sana crítica. Sin embargo, se considera cuando este artículo señala a juicio del juez, eso ya implica que el juzgador valore según la sana crítica las excusas o las justificaciones que cualquiera de las partes le presente, por lo que no sería necesario agregar más texto al artículo aprobado. Esas serían mis observaciones, presidente. Bueno, esto es en torno al desarrollo de las audiencias virtuales que se estableció a través de propuestas de reforma al Código Procesal Civil y Mercantil. Pues yo no le veía a esta situación mayores inconvenientes. Creo que se viene alegando que debe de existir otro tipo de recurso en torno a esa situación. Si quieren, nos damos una semana más para conocer más a profundidad este tema y tomamos decisión la próxima semana, pero no sé qué consideraciones tendrán ustedes al respecto. Diputado Leonardo Bonilla. Sí, presidente, coincido con usted, tomando en cuenta que ya hay 2 temas para los que se ha convocado a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para consultarlo, y podría tomarse la decisión el lunes y probablemente también poderles consultar acerca del tema cualquier duda que nos quede. Diputado Valdés. Sí, presidente, estaríamos de acuerdo en que pueda prolongarse una semana más y igual que el tema anterior, platicar también con los personeros de la Corte en la sintonía de las observaciones, porque por lo menos el hecho de que pueda tener habilitado el derecho a recurrir sobre la situación de hacer o no una audiencia de este tipo y las razones de por qué no se puede asistir es importante, ya que algunas de las partes no podrán contar con los recursos para que se pueda realizar tecnológicos, ¿verdad? Internet, teléfono inteligente y todo eso. Entonces, serían aspectos que son importantes, que por lo menos el hecho del recurso debería de estar. Ahora, si es revisión, revocatoria o apelación, pues las valoraciones que nos ha hecho la licenciada están en sintonía también en cuanto al tema, solo que en la ponderación y en la valoración, si es uno u otro, creo que debemos de ahondar, entonces podríamos darnos más tiempo. Muchas gracias. No sé, colegas, ya para finalizar, si les parece que dejemos como punto único la visita que vamos a tener de los magistrados para poder evacuar todos estos temas que han surgido acá, ¿verdad? Felices vacaciones, Dios los bendiga a todos y nos vemos primero Dios el 10 de agosto. Y los traiga con bien. Lo más importante. Bueno, licenciado. Parlamentarios.